Una nueva vida llega a su episodio 86 con una entrega cargada de emociones que difícilmente dejará indiferente a nadie. Esta semana, la serie turca que ha conquistado los corazones del público español nos regala momentos de una intensidad pocas veces vista, donde el amor, el dolor y la esperanza se entrelazan de una manera tan humana que resulta imposible no emocionarse. Desde las calles de Estambul hasta los rincones más íntimos de sus personajes, cada escena de este capítulo demuestra por qué Una nueva vida se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos más comentados de los últimos tiempos. Todo comienza con Suna, y con una de las noticias más devastadoras que podía recibir. Lo que parecía ser el inicio de la etapa más feliz de su vida se transforma en un mazazo emocional de los que dejan huella. Suna había llegado a la consulta médica convencida de estar embarazada, ilusionada hasta los huesos tras obtener un resultado positivo en un test casero. Acompañada de su hermana, entró al consultorio con una sonrisa que reflejaba toda la esperanza que había depositado en ese momento, un sueño que por fin parecía hacerse realidad. Sin embargo, la doctora no tardó en desmoronar esa ilusión con pocas palabras pero de un peso enorme. Lamentablemente, el resultado es negativo, le comunicó la médica, explicando que los test caseros no son infalibles y que en ocasiones pueden arrojar falsos positivos. Suna se quedó paralizada. No había palabras, no había reacción inmediata, solo el silencio denso de quien acaba de recibir una noticia que no esperaba y para la que no estaba preparada. El shock fue absoluto. A partir de ese instante, la joven comenzó a cuestionarse cosas que hasta entonces nunca se había planteado. ¿Y si existía algún problema físico que le impedía quedarse embarazada? ¿Y si ese sueño de convertirse en madre era algo que nunca iba a poder alcanzar? Esos pensamientos la envolvieron con una rapidez y una fuerza que la dejaron completamente hundida. La médica, intentando calmar la situación, le propuso realizarse unas pruebas rutinarias para descartar cualquier complicación y darle así mayor tranquilidad. Pero Suna, dominada por los nervios y por una inseguridad que le apretaba el pecho, se negó en un primer momento. No estaba preparada para enfrentarse a más respuestas que pudieran resultar dolorosas. El verdadero desgarro emocional de Suna no era únicamente el resultado negativo en sí mismo, sino lo que ese resultado implicaba para la persona que más quería. Abidin se había ilusionado con la idea de convertirse en padre, había empezado a construir en su mente ese futuro familiar con la misma emoción que ella. Pensar en tener que contarle que todo había sido un error, que no había bebé, que quizás nunca lo hubiera, era algo que la aterraba de una manera visceral. Se había hecho ilusiones porque iba a ser padre, confesó entre lágrimas, con la voz quebrada y la mirada perdida en algún lugar donde el dolor no llegara. Seira, que la acompañaba en esos momentos tan difíciles, hizo lo que solo puede hacer alguien que quiere de verdad a otra persona: estar ahí, sin juzgar, sin minimizar el dolor, simplemente presente. Y fue en ese momento cuando tomó una decisión que resultó tan inesperada como emotiva. Para que su hermana no tuviera que afrontar sola el miedo a las pruebas, Seiran le propuso hacérselas juntas, revelando además que ella también albergaba el deseo de tener un hijo. Ese gesto de complicidad y amor fraternal logró abrir una pequeña grieta de luz en la oscuridad que envolvía a Suna, recordándole que no estaba sola en nada de lo que estaba viviendo. Mientras Suna intentaba recomponerse tras el golpe emocional, en otro rincón de la historia Ferit decidía dar un paso que llevaba mucho tiempo guardando en lo más profundo de sí mismo. Seyran, todavía con la cabeza puesta en el trabajo pendiente después de la cena romántica que habían compartido la noche anterior, intentaba retomar los diseños que les faltaban para terminar el proyecto. Entre risas y algún reproche cariñoso a sí misma por haberse dejado llevar la noche anterior, trataba de organizarse y centrarse en las tareas que aún quedaban por hacer. Entonces, cuando Ferit la frenó, no con palabras grandilocuentes ni con gestos teatrales, sino con algo mucho más íntimo y significativo, le mostró dos bocetos que había tenido guardados bajo llave durante meses, lejos de cualquier mirada, protegidos como si fueran el secreto más valioso que poseía. Esos dos dibujos eran mucho más que simples diseños. Eran la crónica visual de todo lo que había sentido por ella desde el primer instante en que sus caminos se cruzaron. El primero de los bocetos representaba el día en que se conocieron. Ferit, con esa mezcla de humor y ternura que le caracteriza, lo describió como algo parecido a un pistacho de Antep, una imagen que dibujaba con una sonrisa en los labios el recuerdo de aquel primer encuentro que lo cambió todo. Pero fue el segundo dibujo el que hizo que el corazón de Seyran se encogiera de una manera que no supo bien cómo manejar.
Era un boceto oscuro sin color, austero en su forma pero devastador en su mensaje. Ferit lo definió con una sola frase que lo decía todo: el día en que murieron todos los colores. Con la voz cargada de emoción, Ferit le explicó que ese segundo dibujo nació el último día que la vio antes de que todo se rompiera entre ellos, cuando se quedó solo y sintió que el mundo entero perdía cualquier rastro de luz. Durante meses había mantenido esos bocetos ocultos, sin querer que nadie viera la profundidad de su dolor ni lo mucho que la ausencia de Seigran lo había marcado. Pero ahora que ella había vuelto a su lado ya no necesitaba seguir escondiéndolo. Ese acto de confianza, de dejar que ella viera exactamente cuánto la había necesitado, dejó a Seiran completamente sin palabras. Quedó así demostrado, de la manera más hermosa posible, que el talento creativo de Ferit siempre había estado alimentado por el amor que sentía hacia ella. Esa misma noche, junto al Bósforo, con las luces de Estambul reflejándose en el agua, y la ciudad envolviéndoles como solo puede hacerlo esa metrópoli que parece hecha de historia y sentimiento, Seiran decidió sacar a la superficie todo el dolor que había acumulado durante tanto tiempo. No pudo contenerse más. Con la franqueza de quien ha esperado demasiado para decir lo que piensa, le preguntó a Ferit algo que la había atormentado durante meses. ¿Por qué no se opuso? ¿Por qué se quedó mirando mientras ella se casaba con otro? ¿Por qué no hizo nada cuando todavía había tiempo? Ferit no intentó esquivar la pregunta ni refugiarse en excusas fáciles. Al contrario, la miró a los ojos y le confesó la verdad que llevaba guardando desde hacía mucho, que había saboteado cada paso que no fuera en dirección hacia ella, que sin ella a su lado se sentía incompleto, que nada de lo que había construido o intentado construir tenía verdadero sentido si ella no formaba parte de ello. Era una confesión desnuda sin adornos, del tipo que no se puede fingir ni ensayar. Pero justo cuando la conversación parecía estar a punto de convertirse en una discusión sin salida, con los reproches y las heridas del pasado ocupando todo el espacio entre ellos, llegó una noticia que lo cambió todo de golpe. El abogado contactó con Ferit para comunicarle el giro más inesperado de los últimos capítulos. Sinan contaba con una coartada verificada por las cámaras de seguridad, lo que hacía imposible que hubiera sido él quien disparó contra Dillar. La evidencia era irrefutable. Al escuchar esa noticia, Seisran reaccionó con una intensidad que era absolutamente comprensible para quien había confiado en su instinto desde el principio. Su alivio fue inmediato y desbordante, seguido de una indignación completamente justificada. Lo sabía, era un montaje, exclamó eufórica con una energía que mezclaba el desahogo de quien al fin ve confirmado lo que siempre supo con la rabia de quien tuvo que soportar que nadie le creyera. En ese instante la máscara de la abogada cayó definitivamente al suelo, y Seiran fue la primera en señalarlo. Acto seguido, volvió la mirada hacia Ferit, recordándole que había sido precisamente él quien menos había confiado en su criterio durante todo ese tiempo. Pero Ferit, en lugar de sumarse a la discusión o intentar defenderse con argumentos, eligió un camino completamente distinto. La rodeó con los brazos y la besó apasionadamente, dejando que el amor hiciera lo que las palabras no siempre pueden: cerrar heridas, borrar rencores, decir sin decir que todo lo demás importa menos que ese momento. Fue un beso de película, de los que solo ocurren en los lugares y en los momentos exactos en que tienen que ocurrir. Y con ese gesto, los dos dejaron claro que nada ni nadie volvería a separarlos. Para cerrar un episodio lleno de momentos cargados de significado, Ferit reservó una última sorpresa para el evento público en el que presentaba sus nuevas creaciones. Ante la mirada de la prensa y con los micrófonos abiertos, comenzó con unas palabras de gratitud hacia su abuelo Halis, dejando claro que, aunque éste no había podido asistir, seguía siendo el alma y el motor de todo lo que la empresa representaba. Pero Ferit no tenía intención de quedarse ahí. Ante todos los presentes, señaló a Seiran como la pieza fundamental de su éxito, agradeciendo públicamente que ella diseñara desde la vida y desde el amor, dos conceptos que para él nunca habían estado separados. Y cuando el público ya creía que el discurso llegaba a su fin, Ferit guardó su mayor declaración para el último momento. Con una voz que no dejaba lugar a dudas y con el orgullo visible en cada palabra, presentó a quien había sido su apoyo más leal durante todo ese tiempo. Os presento al sobrino de Halis Korhan, Abidin Korhan. Con esas palabras, Ferit no solo cumplió una promesa, sino que devolvió a Abidin el lugar que siempre le había correspondido dentro de la familia, poniendo fin definitivamente a los secretos que habían pesado demasiado durante demasiado tiempo. Este capítulo 86 de Una nueva vida ha sido sin duda uno de los más redondos de toda la temporada.
Cada trama ha avanzado con coherencia, cada personaje ha actuado desde sus emociones más auténticas, y cada escena ha dejado una huella difícil de olvidar. Ahora que la verdad sobre Sinan ha salido a la luz, que Ferit y Seyran parecen haber encontrado el camino de regreso el uno al otro y que Abidin ha recibido por fin el reconocimiento que merece, la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Conseguirá Suna superar el miedo y someterse a las pruebas médicas junto a Seyran? ¿Y quién estaba realmente detrás del ataque a Diyar si Sinan queda descartado? Déjanos en los comentarios lo que piensas sobre este episodio, cuál ha sido el momento que más te ha emocionado, y qué crees que pasará en los próximos capítulos. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderte ninguna entrega de esta historia que no deja de sorprendernos. Dale like si Ferit y Seyran te tienen completamente enganchado, porque a nosotros desde luego que sí.